Saludos cordiales, estimado docente. Le habla Emily Duarte, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología Online. Hoy, viernes 5 de diciembre, siendo las 9 de la mañana, le voy a hablar sobre la unidad 3 y 4. Comenzaré con la unidad 3. El primer tema del cual voy a hablar en esta unidad es del conductismo clásico. El conductismo clásico fue desarrollado por John Watson, quien sostiene que la psicología debe estudiarse únicamente la conducta observable, dejando de lado los procesos internos de la mente que no son medibles. Watson se inspiró en los trabajos de Ivan Pavlov, cuyos experimentos con perros mostraron que las respuestas podían condicionarse a estímulos. Tenemos algunos principios básicos. El primero es que la conducta es el resultado de estímulos y respuestas. El segundo es que los fenómenos, mentales internos como pensamientos o emociones no pueden estudiarse de manera científica. El tercero es que la psicología debe centrarse en predicción y control de la conducta. Algunos aportes es la introducción de métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta. También tenemos el fundamento para terapias conductuales aplicadas a problemas clínicos, educativos y sociales. También la base para el desarrollo de teorías posteriores sobre el aprendizaje y modificación de conducta. También tenemos algunas críticas. La primera es que ignora los procesos mentales internos y su influencia en la conducta. Y como segundo, es que su enfoque mecanicista limita la comprensión del pensamiento, la memoria y la emoción. También voy a hablarle del condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue desarrollado por Skinner, quien amplía el conductismo al analizar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que ésta se repita. Tenemos tres conceptos claves. El primero es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo y el castigo. El refuerzo positivo nos dice que la consecuencia agradable que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Obviamente, cuando algo hacemos y nos sale bien, tendemos a repetir dicha conducta. En el refuerzo negativo, es la eliminación de un estímulo desagradable que fortalece la conducta. Y el tercero, que es el castigo, es la consecuencia desagradable que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Cuando sucede algo o hacemos algo mal, que recibimos dicho castigo por aquello, es obvio que no tendemos a repetir dicha actividad, sino que mejoramos porque no queremos volver a caer en lo mismo e incluso tener este castigo del cual hablamos. También en las aplicaciones es los programas de modificación de conducta en clínica, educación y entrenamiento laboral. También es la comprensión de hábitos, adicciones y aprendizaje de nuevas habilidades. En las críticas tenemos que su énfasis en la conducta observable puede descuidar factores cognitivos y emocionales. Y como segundo, tenemos que no explica completamente la motivación interna ni los procesos creativos. También voy a hablar del aprendizaje vicario,
que este fue propuesto por Albert Bandura. El aprendizaje vicario o observacional plantea que los individuos pueden aprender nuevas conductas observando a otros, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. En los principios fundamentales, como primero tenemos el modelado, que es la imitación de conductas de modelos significativos. Como segundo tenemos el refuerzo vicario, que es la observación de consecuencias de la conducta de otros, influye en la probabilidad de imitación. Y como tercero tenemos la atención, la retención, la reproducción y motivación, que son los cuatro procesos esenciales para el aprendizaje observacional. En sus aportes tenemos que explica cómo se transmiten las normas, los valores y las habilidades sociales. Como segundo tenemos que fundamenta intervenciones educativas y programas de prevención de conductas de riesgo. Y en las críticas tenemos que la observación por sí sola no garantiza aprendizaje. Factores motivacionales y conceptuales son determinantes. Y como segundo es que la teoría requiere integración con procesos cognitivos para explicar la internalización completa del conocimiento. En el cognitivismo y aportes contemporáneos. Aquí nos dice que el cognitivismo surge como respuesta al conductismo, incorporando el estudio de procesos mentales como la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. También hubieron figuras centrales aquí, que incluyen a Jean Piaget, Ulrich Neisser y Jerome Brunner. También en los principios básicos tenemos que la mente funciona como un procesador de información similar a un ordenador. Como segundo tenemos que el aprendizaje implica la organización y estructuración de información y la construcción activa del conocimiento. Y como tercero tenemos los procesos cognitivos que determinan la conducta, no solo los estímulos externos. En sus aportes contemporáneos, tenemos como primero el desarrollo de teorías sobre la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. Como segundo tenemos la aplicación en educación, que es el aprendizaje significativo, las estrategias cognitivas y la resolución de problemas. Y como tercero tenemos la integración con neurociencia para explicar la relación entre procesos mentales y actividad cerebral. En las críticas tenemos que puede subestimar al contexto social y emocional de la conducta. Y como segundo, tenemos que algunos enfoques son abstractos y difíciles de medir empíricamente. Esto es todo por parte de la unidad 3. Ahora voy a continuar hablándole sobre la unidad 4. Comenzaré con el tema de la psicología humanista. Esta se desarrolla en la década de 1950 como reacción al psicoanálisis y al conductismo, con representantes como Abraham Maslow y Carl Rogers. En este enfoque se destaca la capacidad humana para crecer, tomar decisiones conscientes y alcanzar la autorrealización. Tenemos principios fundamentales. El primero es que el ser humano es intrínsecamente bueno y tiene potencial de desarrollo.
El segundo es que se enfatiza la experiencia subjetiva y la percepción personal de la realidad. El tercero es la motivación se centra en necesidades jerárquicas culminando en la autorrealización. Y la psicoterapia se enfoca en empatía, aceptación incondicional y congruencia. También tenemos algunos aportes. Es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, desde necesidades filosóficas hasta la autorrealización. También el desarrollo de la terapia centrada en el cliente de Rogers, que promueve la autonomía y el crecimiento personal. Y también la influencia en educación, que es el desarrollo organizacional y coaching, priorizando la motivación intrínseca y la creatividad. También tenemos críticas. Son los conceptos abstractos y difíciles de medir empíricamente. Y como segundo es el énfasis en el crecimiento personal, puede descuidar factores sociales o culturales. También tenemos el constructivismo, que surge a mediados del siglo XX como un enfoque de aprendizaje centrado en el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento por parte del estudiante con exponentes como Jean Piaget y Lev Vygotsky. También tenemos principios fundamentales. El primero es que el aprendizaje es un proceso activo. El estudiante construye el conocimiento a partir de experiencias previas. El segundo es la interacción social y el contexto cultural son esenciales para el desarrollo cognitivo. Como tercero tenemos que los errores son oportunidades de aprendizaje, permitiendo la reorganización del conocimiento. Como cuarto es la enseñanza debe facilitar la exploración, el descubrimiento y la resolución de problemas. También tenemos algunos aportes. El primero es la teoría de etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, que es sensorioromotor, preoperacional, operaciones concretas y formales. También tenemos el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que indica el aprendizaje óptimo con ayuda de una guía o un compañero más avanzado. Y también fundamenta métodos educativos activos, participativos y personalizados. También tenemos algunas críticas. Puede ser difícil de implementar en aulas con alta densidad de estudiantes o en limitaciones de recursos. También que no siempre proporciona técnicas precisas para evaluar el aprendizaje de manera objetiva. También tenemos la psicología de Gestalt, que esta se origina en Alemania a principios del siglo XX, con autores como Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka, sí. Se centra en la percepción y la experiencia como un todo, destacando que el ser humano percibe estructuras completas, no elementos aislados. En los principios fundamentales tenemos que el todo es más que la suma de sus partes. También la percepción está organizada en patrones y estructuras significativas. Y también los principios como proximidad, semejanza, cierre, continuidad y figura-fondo explican cómo organizamos la información visual y cognitiva. También tenemos en aprendizaje el insight o comprensión súbita, que es un proceso clave para resolver problemas. En los aportes tenemos que contribuye al estudio de la percepción, la atención y la resolución de problemas. También es la influencia en terapia cognitivo-perceptiva, diseño, publicidad y educación. Y también la introducción del concepto del insight como forma de aprendizaje repentino y significativo. En sus críticas tenemos que algunos principios carecen de metodología experimental rigurosa. Y como segundo tenemos que se enfoca en la percepción y puede no abordar completamente la motivación y la emoción. Ahora le voy a hablar sobre la Gestalt y sus principales derivados, que es la programación neurolingüística
y el legado transpersonal de Peirce. En la terapia gestal, creada por Franz Peirce, se centra en el aquí y ahora. Su enfoque principal es que la persona tome conciencia de lo que siente, piensa y hace en el momento presente, sin quedarse atrapada en el pasado o en culpas. Uno de sus derivados es la programación neurolingüística, que surge en los años 70, tomando principios de la Gestalt. Esta estudia cómo el lenguaje del pensamiento y las experiencias afectan nuestro comportamiento. Propone que podemos reprogramar nuestra forma de pensar para lograr mejores resultados en la vida. Es aplicada en comunicación, terapia, educación y desarrollo personal. El otro derivado es el enfoque transpersonal, que también toma elementos de la Gestalt y los lleva a un nivel más profundo. Se enfoca en la conexión espiritual del ser humano, en la búsqueda de sentido, la expansión de la conciencia y el desarrollo del yo, más allá del ego. Peirce dejó este legado al integrar aspectos esencialistas y espirituales en la terapia, abriendo caminos a una visión más integral del ser humano. También les voy a hablar sobre el proceso de autoactualización de Abraham Maslow. Abraham Maslow denominó como la tercera fuerza a esta nueva psicología que nacía antes de la década de los 70, siendo considerado el padre de la psicología humanista, ya que fue el primero en teorizar en el ámbito de la academia una nueva teoría del potencial humano. La autoactualización, según Abraham Maslow, es el proceso mediante el cual una persona llega a convertirse en la mejor versión de sí misma. Es el nivel más alto de su famosa pirámide de necesidades, que comienza con necesidades básicas como comida y seguridad. Luego sigue con necesidades sociales como amor y pertenencia, hasta llegar a necesidades más internas como la autoestima y finalmente la autoactualización. Maslow decía que una persona actualizada es aquella que vive con propósito, autenticidad y creatividad. No se conforma solo con sobrevivir, sino que busca dar sentido a su vida, desarrollar su potencial y contribuir positivamente al mundo. Con su teoría de la autoactualización, Maslow puso en el centro de la atención la psicología, el problema del concepto de salud mental, un modelo de funcionamiento pleno de la personalidad, y lo hizo en función de los estudios realizados por él mismo y de un proceso que también había desarrollado en forma paralela por Carl Rogers. También les voy a hablar sobre la logoterapia de Viktor Frankl. La logoterapia es una corriente de la psicoterapia desarrollada por Viktor Frankl. Es un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto. A partir de su experiencia en los campos de concentración, Frankl concluyó que incluso en el sufrimiento más extremo, el ser humano puede encontrar un sentido para vivir. La base central de la logoterapia es que es la búsqueda del sentido de la vida, es la principal motivación del ser humano. No se enfoca tanto en el placer como el psicoanálisis, ni en el poder como otras corrientes, sino en el sentido. Según Frankl, el sufrimiento no se puede evitar, pero sí se puede darle un significado. Esto le permite a la persona resistir el dolor, la pérdida o las dificultades. La logoterapia ayuda al paciente a descubrir ese sentido único y personal a través de tres vías principales. La primera es a través del trabajo o la creación de hacer algo con valor. La segunda es a través del amor, que son las relaciones significativas. Y la tercera es a través de la actitud ante el sufrimiento inevitable. Fran decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La logoterapia no da respuestas, sino que guía a la persona a encontrarse por sí misma.
Para terminar, quiero dejarles un mensaje. En esta vida todos atravesamos por momentos difíciles, pruebas que muchas veces no entendemos. Pero lo importante no es solo lo que vivimos, sino cómo decidimos enfrentarlos. Como plantea Víctor Frank, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, incluso en medio del dolor. Cada desafío es una oportunidad para descubrir un nuevo sentido, una razón más para seguir. Y ese sentido, aunque a veces se esconde entre la tristeza o el cansancio, siempre está ahí, esperando ser encontrado. Así que si hoy o mañana la vida les pone pruebas, no se rindan, pregúntense, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo construir a partir de aquí? Esto ha sido todo. Agradezco mucho su atención prestada. Éxitos y bendiciones para todos. Muchas gracias.